En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. El reino de Dios se parece a una semilla, a un granito de mostaza. Esa palabra debe resonar mucho en nuestros oídos, porque el Señor ha mandado a sus discípulos a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Vayan y siembren la palabra. Y va a utilizar muchos ejemplos. Fíjense qué cosa más interesante. No habla de ir a pescar, ya que eran pescadores los que había el llamado. Ha llamado a pescadores para que vayan a sembrar la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué hace una semilla? Primero se siembra, y hay semillas tan pequeñas que si usted después de sembrarlas quiere volverla a recoger o buscarla entre la tierra, no la va a encontrar, porque se pierde, se confunde entre la tierra y ya no la va a encontrar. Son semillas, algunas son semillas pequeñas. ¿Y qué pasa con esa semilla? Pierde su caparazón, su cáscara, se pudre, y luego el corazón de la semilla empieza a germinar poco a poco. No de la noche a la mañana, no, poco a poco. De hecho, hay semillas que se tardan 3 días, el frijol, el maíz, a los 3 días ya va a empezar a ver usted que está germinando, 2, 3 días, no antes. Y hay otras semillas que pasan todo el verano, una tierra seca, y ni una planta. Es caer la primera lluvia y empiezan a brotar miles y miles de plantitas. Pero si yo les digo a ustedes, imagínense este cerro de acá, primero Dios que este año no lo quemen, ¿verdad? El de acá enfrente de nuestra ciudad. Todos los años le prenden fuego a ese árbol, esos árboles que están ahí. Si usted después de que han quemado, usted va a ver, está la pura tierra, hasta negra. Si yo les digo, vaya, búsquenme una semillita ahí, no la van a encontrar. No van a encontrar semillas. Inmediatamente caen las primeras tormentas y empieza a brotar aquí a cantidad de plantas. Pero todo el verano no se ve ni una planta. ¿Por qué Jesús habla de eso? ¿Por qué Jesús habla de que el reino de Dios se parece a una semillita, a un grano de mostaza? Porque eso es lo que sucede con la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, la palabra de Dios cae en nuestro corazón, cae en nuestra vida. Y quizás no se va a notar ese cambio de la noche a la mañana, sino que va a ser un cambio progresivamente, poco a poco. No va a ser de la noche a la mañana, como muchas personas quizás esperarían, ¿verdad?
Dice, vos vas a la iglesia y de nada te sirve. Ha ido una vez a la iglesia y ya quieren que salga, que ya ni coma y con alitas volando y todo eso. No, hermanito, tampoco. El reino de Dios se parece a una semillita que se siembra. Y hay que esperar que esa semilla crezca y germine. Por ejemplo, a un niño, el niño dice, yo quiero que mi hijo sea médico. Pero ese niño lo ha ido a poner a Kinder 4. No, pero es que mi niño va a ser médico. Y el niño dice que quiere ser médico. Ah, pues póngalo a operar, pues, de 4 años, a ver cómo le va a ir. Espere que crezca. Y a medida que va a ir creciendo ese niño, va a ir desarrollando todas sus habilidades. Y cuando ya sea un adulto, entonces va a ser médico y entonces va a ejercer. Como a veces yo les he puesto el ejemplo del arbolito de aguacate, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo siembro un aguacatito, un arbolito de aguacate, ¿verdad? Así está el arbolito. Son de los aguacates más exquisitos. Ah, pero yo quiero que ya eche aguacates. Y ya quiero que eche aguacate. Y ese arbolito apenas ha crecido y tiene una hoja para acá y otra para allá, pero yo quiero que eche un aguacate. ¿Qué va a pasar si ese arbolito, que es más grueso mi dedo que ese arbolito, se pone a echar aguacates que son de este tamaño? ¿Qué creen que le va a pasar a ese arbolito? Se va a destruir el arbolito. De nada sirve que haya sido uno de los mejores árboles de aguacate en este mundo si yo lo eché a perder porque le exigí que diera fruto cuando todavía no era tiempo. Dice Jesús hoy, mire, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, ¿ve? Pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina. Primero germina, luego crece y la tierra por sí sola va produciendo fruto en su debido tiempo. Y la semilla de mostaza, igual, cuando se siembra es la semilla más pequeña de todos, pero una vez sembrada, crece y al final se convierte en el mayor de los arbustos que hasta los árboles anidan. Eso pasa en la vida de un cristiano. Eso pasa. Un cristiano que decide buscar al Señor y decide recibir la palabra de Dios en su corazón, un día va a dar fruto. Pero aquel que cierra su corazón, aquel que cierra su vida a la palabra de Dios, aquí le entra y aquí le sale, jamás va a dar fruto. Jamás. Y es como hemos dicho, de nada me sirve yo pasar metido en la iglesia si la palabra de Dios no se siembra en mi corazón. Y cuando sembrar significa, fíjense que esto es muy importante, porque toda semilla, cuando habla, en las dos utiliza la misma palabra germinar. Germina significa que se une a la tierra. ¿Qué pasa si una semilla se siembra y no se une a la tierra? ¿Va a germinar? No, no va a germinar. Cuando la semilla germina, se hace uno con la tierra, se une. Y cuando usted quiere arrancar esa planta, si las raíces son muy grandes, difícilmente va a poder arrancar esa planta. Pero si la logra arrancar, se va a venir con todo y tierra, porque esa planta ya se hizo uno con la tierra. Ahora bien, la palabra de Dios debe ser de la misma manera. Cuando se siembra la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios se hace uno con nosotros. Entonces, hacerse uno significa se hace parte de nuestra vida. No como a veces hemos dicho, que ser cristiano dentro de la iglesia es fácil. El cristiano se es afuera, en nuestro trabajo, en la familia, en la calle, ahí. A eso significa que la palabra de Dios está germinando en nuestro corazón. Y quizás la gente no vea los frutos. Sí, pero esa plantita ahí está. Y en su debido momento va a dar ese fruto. Va a dar fruto. Lo mismo pasa con un niño. Hoy esta semana hemos estado hablando de la herencia, hemos estado hablando del ejemplo, del testimonio
Eso mismo pasa en el hogar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio para con los niños. Mi abuela decía, si un padre de familia, un hijo llega con un mango en la mano y no le pregunta de dónde lo trae, sino que simplemente traiga, pelémoslo, lo comemos, al siguiente día va a llegar con una gallina, después va a llegar con un cuche y después va a llegar con una vaca. ¿Dónde comenzó todo? Con lo pequeño. Si usted a su hijo, cuando está pequeño, lo acostumbra a que le agarre una cora, le agarre $1 y nunca lo corrige, nunca le enseña eso, después usted va a tener que andar bajo llave el dinero y con la llave en la bolsa o en el cuello y hasta colgada la llave donde tiene el dinero guardado porque su hijo la va a dejar sin nada. ¿Y todo comenzó cuando? Cuando estaba pequeños. Por eso había una frase que decía, cría cuervos y después te sacarán los ojos, ¿verdad? Todo comenzó ¿dónde? Desde lo pequeño. Un vicio no comienza de la noche a la mañana, comienza probando. Una persona desobediente, mentirosa, comienza desde pequeño. Así como las cosas buenas comienzan pequeñitas y se van creciendo y van creciendo, también las cosas malas van creciendo y van creciendo. Va a depender de cuál sea la visión de la vida que nosotros querramos tener, ¿verdad? Jesús hoy nos habla de la palabra de Dios y es lo que tenemos que pedir al Señor, que la palabra, su palabra, se encarne en nuestras vidas. Quizás los demás no la noten y quizás ni yo note los cambios, pero pidámosle al Señor que esa palabra que escuchamos se encarne en nuestras vidas y poco a poco vaya creciendo. Porque un día, en el momento indicado, como nos dice hoy en el Evangelio, esa semilla va a dar su fruto, porque todo cristiano está llamado a producir fruto. Nuestra vida no es una vida estéril, no, es una vida que tiene que dar fruto. Tarde o temprano la dará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.